Gracias. Te has pasado. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, en primer lugar, a Jorge y a Joan por haberme invitado a estar aquí en este acto de presentación de sus candidaturas. Es un honor, de verdad, una enorme satisfacción. Me ha permitido, además, reencontrarme aquí en un acto político con algunos amigos. Los veo ahí a la izquierda, donde siempre han estado. Veo a Ignasi, veo a Ciprià, a Carmen, a Joan. Con algunos a los que ahora veo más en la televisión. Veo a Ángel. Y te quería decir una cosa. La política tiene armas de destrucción masiva. Las tiene. Una que es la más importante, la verdad. Por eso y veo a mi compañera de... Me sale todavía raro. A Leire, que se sienta conmigo los viernes, pero hace mucho que no... Fijaros, con Leire me pasa una cosa. Siempre me pasa lo mismo cuando la veo intervenir en el Consejo, que lo hace muy bien. Es secreto y no os lo puedo contar, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Siempre me produce una sensación de tranquilidad. Y siempre pienso lo mismo. Leire tiene 30 y pocos años. Este partido tiene asegurados otros 100 años de vida. Bueno, vamos a la faena. Esta mañana he volado desde... He volado, sí. Desde Madrid a Valencia. Desde Madrid a Valencia, desde Aguirre a Camps. Y recordaba en el avión una cosa que me pasó hace ya muchos años, no se deben decir. Paseando por París, vi un pequeño restaurante de estos españoles que había y ponía un letrero enorme que decía paella madrileña. Y me he acordado por lo de Madrid-Valencia y es verdad que el PP tiene un poco de paella madrileña, ¿no? Es cierto, fijaros. Por una razón, y porque es cierto que Madrid y Valencia son las comunidades en las que gobiernan, digamos, con más desfachatez. Y segundo, porque en realidad la paella madrileña es una receta imposible, ¿no? Es una receta imposible, como esas ¿sabéis? Esas cosas, esos objetos imposibles que hay que son divertidísimos, esas cafeteras que no saben, ¿sabes? Pues es una receta imposible, ¿no? Y lo es por distintas razones. Fijaros, por ejemplo, ahora vemos una y otra vez a Cospedal preocupadísima por el futuro de los trabajadores, ¿no? Fue la que dijo, somos un partido, somos el partido de los trabajadores. Claro, luego llegas a la paella madrileña, a Madrid y a Valencia, y ves que esa preocupación es una receta imposible, porque sus políticas son antisociales, esencialmente contra los trabajadores. Y esa receta imposible, por ejemplo, hablan de austeridad. Tú vas a un mitin del PP y se pasan el día hablando de austeridad. Claro, luego llegas a Madrid
en este caso al Ayuntamiento y a Valencia, y te das cuenta que es una receta imposible. Se lo han gastado a manos llenas, se han gastado lo que no tenían y ahora pretenden que lo paguemos los que no lo gastamos, ni tan siquiera a los que no nos sirvió. Es austeridad política, es una receta imposible. Por eso es tan buena esta batalla, Joan y Jorge, por eso hay que darla, porque esa receta imposible, el cocido madrileño, o la paella valenciana, la paella madrileña, esa receta imposible hacía que algunos incautos pasaran por delante del restaurante y entraran. Y nosotros tenemos que convencer a los valencianos y a los madrileños que es una receta imposible, que no pueden seguir siendo incautos. Es, Ángel, la batalla de la verdad, la que vamos a dar en estas elecciones. Por eso es tan importante, por eso estoy encantado de estar aquí. Se lo he dicho antes a Jorge, lo ha dicho aquí en público y me parece bien, sé que no es una batalla fácil, pero a mí, Jorge, las que me gustan son esas, las difíciles. Las difíciles. Fijaros. Por tanto, os agradezco mucho que me hayáis dado esta oportunidad a los dos de escucharos. Os he escuchado muchas veces. Un día como hoy es un poco especial, es la presentación, y no me voy a extender en elogios que ya Carmen ha hecho, y además, muy bien, Carmen. Pero sí quiero deciros una cosa, porque las dos intervenciones, si las miráis, tienen algo en común, y es que Jorge y Joan y Jorge son políticos con convicciones, con determinación, convicciones, determinación, que no ocultan lo que dicen, transparentes, sin dobleces. Todo ello es la marca de un político honesto. Honestos, los dos. Dicen lo que piensan, hacen lo que dicen, sin dobleces, sin subterfugios. Son políticos honestos. Y si algo necesita esta comunidad, es justamente políticos honestos. Por eso estoy encantado de estar aquí. Y porque hablan claro. Y a partir de ahora ya me vais a permitir que hable claro. Y sí, más. Ya, por eso, porque estoy en casa, ya. Porque fijaros, vivimos tiempos complicados. Y no es bueno que no nos lo digamos unos a otros, aunque este es un acto privado bien peculiar, porque está lleno de fotógrafos y de cámaras, pero tiene algo de acto privado. Y vivimos tiempos complicados. Y son los tiempos de hablar claro y de ser transparentes y de eso que decía Jorge aquí, decir siempre la verdad. Cuanto más complicadas son las cosas, más tiempo tenemos que gastar en explicarlas. Eso también es la democracia. La democracia es un ejercicio de explicación permanente. Y yo acostumbro mucho a decírselo a los compañeros y a quienes trabajan conmigo, cuanto más difícil sea la decisión que tengas que adoptar, cuanto más complicada sea de explicar, mucho más tiempo tienes que dedicarlo. Porque, fijaros, no podemos pedir cheques en blanco a los españoles, no podemos hacerlo. Ni tan siquiera podemos pedirles que compartan todo lo que hacemos. No podemos. Pero a lo que no podemos renunciar nunca es a que entiendan por qué lo hacemos. Cuáles son las razones por las que hacemos las cosas. A eso no podemos renunciar. Y por eso no puedo perder esta ocasión que me dais, vosotros y el conjunto de medios, para tratar de explicarles a través vuestro a los valencianos y a las valencianas y hasta donde lleguemos a los españoles qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestras convicciones y el porqué de nuestra determinación. Porque ese es el sentido de esta campaña: convicción, convicciones y determinación. Y a eso me voy a dedicar, en un ejercicio que seguramente es menos gratificante que un mitin clásico, pero perdonadme, creo que es enormemente más importante en un momento como este. Y es que vivimos una crisis internacional que no da tregua, que aparece y reaparece sin tregua.
y que se caracteriza porque la codicia de unos pocos, ese es el origen, ha dejado sin trabajo a muchos que poco tienen que ver con esa codicia. Esa es la característica fundamental. Es verdad que esta crisis nos ha enseñado cosas. La primera nos ha enseñado es que no vamos a salir solos. No se trata de una crisis de una comunidad, ni de un ayuntamiento, ni de una nación. Se trata de una crisis internacional de la que no vamos a salir todos. Por eso es tan importante estar allá donde se decide, en Europa, en el G20, porque tenemos que salir todos juntos, Valencia con el resto de las comunidades, España con Europa, Europa con los países más importantes del mundo. Tenemos que salir juntos tratando de defender un principio que nos preocupe, que no se nos va a olvidar. Y es que no vamos a consentir, no podemos consentir, no debemos consentir que una vez más salgamos de la crisis dejando intacto ese principio según el cual las ganancias siempre se privatizan y los beneficios o las pérdidas siempre se socializan. Eso no va a poder volver a pasar. Eso no tiene que pasar. Y no lo olvidamos. Y no lo olvidamos. Es probable que no lo recordemos todos los días, pero creedme, no lo olvidamos. Tenemos que romper ese maleficio según el cual las ganancias se privatizan y las pérdidas siempre se socializan. No lo olvidamos, pero eso no se va a decidir aquí, se va a decidir allí donde estamos sentados todos juntos. Y sabemos que hemos tenido que poner en marcha una política para salir de la crisis con convicción, con convicciones y con determinación, basada en 3 principios: la austeridad, las reformas y la cohesión social. Austeridad. Austeridad que conviene que expliquemos una y otra vez. Austeridad frente a la que nos pusieron nuestras deudas. Porque es verdad que España, como el resto de los países de Europa, debe. Los Estados, como las familias, como las empresas, se endeudan para progresar, para invertir. Nosotros también lo hicimos. Y un día, no hace mucho tiempo, aquellos a los que debemos nos dijeron: empezamos a no fiarnos de vosotros. Debéis más de la cuenta, y cuando alguien al que debes dinero no se fía de que se lo vayas a pagar, te sube los tipos de interés. Y te lo suben, y te lo suben. Y esa espiral había que cortarla. ¿Sabéis por qué? Porque llega un momento en que son tan altos que solo tienes para pagar tipos de interés. Y el día que un país solo tiene para pagar tipos de interés, ese día tiene que prescindir, entre otras cosas, de sus políticas sociales. Había que cortar esa espiral. Y la cortamos con un ejercicio de austeridad. Les dijimos a aquellos a los que debíamos: vamos a pagar antes de lo que os lo habíamos prometido. Vamos a pagar rápidamente y vamos a hacer un ejercicio de austeridad para contener esta subida de los tipos que, os puedo asegurar, es lo peor que le podemos dejar a nuestros hijos. Lo peor, deudas que les comen el presupuesto y que les impiden hacer políticas sociales. Eso es por lo que hemos hecho un ejercicio de austeridad. No me aplaudáis los ejercicios de austeridad. Pero no lo podéis olvidar. Nuestra austeridad de hoy, la austeridad que hemos pedido a los ciudadanos, el esfuerzo y el sacrificio que estamos pidiendo a muchos ciudadanos que son los nuestros, aquellos a los que defendemos, aquellos por los que muchos entramos en política hace muchos años, esa austeridad de hoy son los programas sociales de mañana. Esa austeridad de hoy es la garantía de que mañana tendremos recursos para invertir en proyectos sociales y avanzar en nuestros proyectos, los que aquí se diseñaban esta mañana para Valencia y para la Comunidad Valenciana. Tuvimos que hacer un ejercicio de austeridad con convicción, es el futuro, y con determinación, es duro. Y hemos puesto en marcha un proyecto de reformas, porque esto es lo segundo que hemos aprendido. Hemos visto la crisis económica, aquí se ha hablado del boom inmobiliario, y todos sabemos hoy que no vamos a hacer mañana lo que hicimos ayer. No, vamos a hacer cosas distintas y seguramente las tenemos que hacer de manera distinta, incluso las que estamos haciendo bien, distintas. Y esa es la segunda lección de la crisis. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y cuando hablamos de poner reformas en marcha, lo que estamos diciendo es que tenemos que poner al país en las condiciones de hacer esas nuevas cosas de la mejor forma posible. Como decía Jorge, para competir en una economía globalizada. No son reformas que piensen en otra cosa que en el futuro. Nuestras reformas de hoy, las que estamos haciendo, son la garantía de nuestro bienestar del mañana, porque solo tendremos bienestar si podemos competir en una economía global. Esas son las reformas que estamos haciendo. Ese es el sentido profundo de unas reformas que estamos haciendo con convicción, con convicciones y con determinación. Y todo el mundo barrunta que en la sociedad del conocimiento seremos más capaces de competir si somos más competentes.
si somos más competentes en conocimiento. Y todo el mundo sabe que la sociedad del conocimiento exige, ante todo, sociedades educadas, desde pequeños hasta los mayores, que seremos capaces de competir cuanto más seamos capaces de educar a las generaciones que están en la escuela y también a los que salimos hace mucho de la escuela, que la educación es el futuro. Por eso hemos puesto en marcha proyectos de reforma educativa. Por eso hemos puesto en marcha proyectos de reforma de ciencia y tecnología, porque todo el mundo sabe que tenemos que innovar, cambiar las cosas, que se compite porque se es innovador, porque se está en la frontera de la ciencia. Y hemos puesto en marcha reformas de ciencia y tecnología. Por eso hemos puesto en marcha reformas de las cajas de ahorro. Ya sé que a los socialistas a veces nos cuesta mucho hablar de los bancos, pero tenemos que admitir las cosas como son. Los bancos prestan dinero a la gente que invierte, crea riqueza y crea empleo. Y había que reformar las cajas de ahorro para conseguir que las cajas prestaran dinero a las empresas y a los emprendedores para crear riqueza y crear empleo. Y esa también es una reforma estructural, una reforma que había que hacer. Tenemos que hacer reformas, compañeros y compañeras, en nuestro mercado laboral. Y sé que de esto también cuesta hablar, pero hay que planteárselo. Tenemos un mercado laboral muy rígido, un mercado laboral en el que hay unos trabajadores con una estabilidad a prueba de bomba y una parte, los jóvenes, con una precariedad, desgraciadamente, a prueba de bomba. Y eso teníamos que cambiarlo. Fijaros, por la injusticia que supone, porque es enormemente injusto que la gente trabaje durante 8 o 10 años después de salir de la universidad o de la FP o de la escuela sin más y se encuentre con que tiene contratos de 6 meses, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Eso es enormemente injusto, es una inestabilidad de por vida que al final afecta a la gente. Es una enorme injusticia, pero también, ¿sabéis por qué? Porque cuando hay empleo precario, cuando los trabajadores están 6 meses en una empresa, los empresarios no tienen ningún interés en formarles. ¿Para qué vas a formar? Piensan a alguien que se va a ir dentro de 6 meses, o mejor, que voy a echar dentro de 6 meses. La estabilidad en el empleo es la garantía de que en ese empleo se forma la gente, y la formación y la educación es lo que hemos coincidido que cambia nuestras sociedades y que nos va a permitir competir en el futuro. Por tanto, acabar con la precariedad es una exigencia de justicia individual, pero también es una exigencia de futuro, y por eso hemos ido a acabar con la precariedad, dificultando los empleos precarios, creando un nuevo empleo fijo, con menos días de despido, pero fijo al final, un empleo que a la gente le permita sentirse estable y al empresario trabajar en la formación de la gente que es estable. Esa es nuestra voluntad y lo estamos haciendo pensando también en la flexibilidad de nuestro mercado laboral. Y sé que de esto también se habla poco y sé que no es probablemente lo más divertido para un mitin de domingo por la mañana, pero os lo tengo que contar. Es que tenemos un mercado laboral extraordinariamente rígido. ¿Sabéis que España decreció menos el año pasado que Alemania? Decrecimos menos y, sin embargo, echamos mucha más gente al desempleo. ¿Por qué razón una economía como la alemana crece más y genera menos desempleo que una economía como la española? Pues os lo voy a decir. Porque no tenemos ningún mecanismo de adaptación para que las empresas que lo pasen mal puedan resistir la crisis manteniendo el empleo. No lo tenemos. En Alemania hay mecanismos muy sencillos, facilísimos de entender. Empresarios y trabajadores, cuando ven que las cosas van mal, se ponen de acuerdo ¿para qué? Para trabajar menos horas, mantener el empleo y que las horas que no trabajen las pague la Seguridad Social. No parece muy sensato. ¿No es mucho más sensato ese acuerdo entre empresarios y trabajadores que el que las empresas ajusten echando a la gente a la calle? ¿No parece mucho mejor ese sistema? Pues de esas cosas estamos hablando en la reforma laboral y conviene que las expliquemos. Cuando hablamos de la flexibilidad, estamos pensando en el empleo. Y no os creáis los eslogan de la derecha, flexibilidad no es necesariamente desempleo, puede serlo. La que nosotros defendemos es flexibilidad para mantener el empleo. Flexibilidad como otros países que ajustan su economía pensando en el empleo de los trabajadores, en su estabilidad laboral. De esa reforma laboral estamos hablando. Y estamos hablando de la reforma de las pensiones. Y la reforma de las pensiones está ahí, la vamos a hacer. Y tiene una lógica impecable, porque es verdad que cuando se diseñó el sistema de pensiones en el año 85, la gente vivía 10 años, 12 años después de jubilarse. Por tanto, diseñamos un sistema de pensiones para pagar a la gente 10 años después de haberse jubilado. Pero ahora viven 20 o más. Y es bastante fácil de entender que lo que estaba diseñado para 10 años de posjubilación no vale para 20 años. Y que o hacemos ahora el cambio o no mañana, ni pasado, pero dentro de 15 o de 20 años tendremos problemas y entonces será muy tarde para hacer el cambio, porque los cambios en pensiones hay que hacerlos gradualmente.
hay que hacer esa reforma del sistema de pensiones. Y sabéis que os digo, la tenemos que hacer nosotros. Nosotros fuimos los que creamos el sistema de pensiones actual en el año 85. Entonces, como ahora, nos sentimos muy solos, muy solos, muy solos. Entonces, como ahora, tuvimos que explicar una y otra vez a la gente que tratábamos de crear un sistema de pensiones estable, seguro, para los que entonces tenían 50, 55 años, los que ahora están jubilados. Y por eso, una y otra vez, tenemos que repetirle a la gente que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el 85 y que no hay mejor arquitecto para reformar una casa que aquel que la construyó. Eso somos nosotros, los socialistas. Convicción y determinación. Convicciones las nuestras y determinación. Y hemos hecho un ejercicio de austeridad y estamos poniendo en marcha un proceso de reformas para que el futuro sea un futuro de bienestar para el conjunto de los ciudadanos, y lo hemos hecho preservando la cohesión social, y esta sí que es nuestra seña de identidad, la que no nos va a quitar nadie, porque no todo el mundo ha hecho lo mismo, no todo el mundo ha hecho los mismos ajustes ni las mismas cosas, no es así. Ha habido quien ha hecho unas y quien ha hecho otras, y nosotros nos hemos preocupado de mantener nuestras señas de identidad y no hemos bajado las becas, las hemos subido. Y no hemos bajado las pensiones mínimas, las hemos subido, las hemos seguido subiendo, para ser más exactos. Y no hemos tocado la dependencia, la hemos seguido aplicando, a pesar de gobiernos como los de Camps y de Madrid, que se niegan a hacerlo. No hemos hecho nada de eso. Y fijaros, hemos mantenido la cobertura del desempleo muy alta, muy alta. Tenemos en este momento la mayor tasa de cobertura de desempleo de nuestra historia, un 80%, nunca la hemos tenido igual. Y nos cuesta mucho dinero al conjunto de los españoles. Y lo hemos mantenido porque entendíamos que son los desempleados aquellos que están pagando más por algo de lo que no tienen exactamente ninguna culpa. Por eso lo hemos mantenido. Esas son nuestras señas de identidad, no lo olvidéis. ¿Hemos sido austeros? Sí. ¿Estamos siendo austeros? Sí. Estamos reformando profundamente porque creemos en el futuro de nuestro país, pero sobre todo lo hemos hecho sin olvidarnos de aquellos a los que protegemos cada vez que llegamos a los gobiernos. Cohesión social. No olvidéis nunca que esa es la tercera pata de una política que hemos diseñado pensando en una salida de la crisis que tenemos al alcance de la mano si perseveramos con convicción y con determinación. Y lo estamos haciendo, como se ha recordado, solos. No es la primera vez tampoco. Es verdad que Rajoy no nos está ayudando. Y se entiende bien, y no hay por qué darle muchas vueltas. Él cree que al trantrán llega. Él cree que le basta con esperar y que ya la crisis hará el trabajo de desgaste. ¿Para qué se va a pringar? ¿Para qué? ¿Para qué va a decir lo que piensa si es mejor que nadie sepa que está? ¿Para qué? Es verdad. Yo creo que esa es una estrategia que tiene las patas muy cortas, pero es la que tiene. Por eso han inventado una categoría. Fijaros, cuando se hacen las encuestas, sabéis que aparecen, ¿le gusta a usted tal? Sí, no, no sabe, no contesta, ¿no? Ahora hay una cuarta, que es la del PP, que es sabe, pero no contesta. Sí. Y tiene un mantra que repite una y otra vez, y le pregunta a alguien, ¿y usted cómo reformaría las pensiones? ¿Qué propuestas tiene para reformar las pensiones? Y él dice, elecciones anticipadas. ¿Y qué cree que hay que hacer en la reforma laboral? Dice, convocar elecciones anticipadas. Dice, ¿y cómo daría usted confianza a los mercados? Pues, naturalmente, tengo una idea brillante, que es convocar elecciones anticipadas. Ese es su mantra. Elecciones anticipadas. Os aconsejo, si esta tarde estáis relajados, que aprovechando que esto de las nuevas tecnologías nos permite ver todo, casi todo, vayáis al debate de los controladores del otro día. Porque hubo un momento, ¿recuerdas, Leire?, que avanzó en su discurso de tal manera, claro, que ya estuvo a punto de pedir elecciones anticipadas, le faltó esto. No las llegó a pedir, no, pero iba dando pasos, ¿no? Discurso de 10 minutos, medio a los controladores y 9 y medio al gobierno, ¿no? Iba dando pasos y pasos y pasos con unos argumentos que a mí me recordaban, bueno. Y se quedó a punto,
y ahora dice que si el talento, que si el talante anda por ahí diciendo. Y la pregunta es, señor Rajoy, díganos qué haría usted, qué habría hecho usted, porque ustedes han gobernado con estos mismos controladores, los mismos que nos amargaban las vacaciones de Navidad, de verano, de Semana Santa, eran los mismos con los mismos privilegios, no, con menos privilegios. ¿Qué haría usted? Pues lo que hizo, sí, no es verdad, no, en esto sí que hizo, sí, no, compañera, hicieron, aumentaron los privilegios, sí, claro, firmaron un convenio en el 99 donde les mejoraron los salarios y les bajaron las horas de trabajo. Por tanto, ahora que habla tanto de lo que hace el Gobierno, tenemos todo el derecho del mundo a recordarles a los españoles lo que hicieron y afirmar ante todos los españoles que si Rajoy gobernara en una situación como esta, habría hecho lo mismo que hizo en el 99, que es subir los salarios y bajar las horas. Que con Rajoy este conflicto se hubiera resuelto como lo resolvieron en el 99, que es con controladores que cobran más y trabajan menos. Esa es la verdad, manteniendo privilegios, que eso es lo fácil, Conviene que todo el mundo lo sepa, porque han pasado de hablar de los controladores a hablar una y otra vez del Gobierno, y esa es una batalla, compañeros y compañeras, que tenemos que dar. Es una batalla que tenemos que dar y tenemos que recordar a la gente que durante 30 años España ha vivido en un sobresalto permanente cada vez que salía de vacaciones por unos señores que tenían privilegios que iban creciendo y creciendo y creciendo porque los gobiernos no se atrevían contra ellos. Y ese es el origen del problema. Ese es el origen del conflicto. Ese es el tema. Por tanto, señor Rajoy, este es un problema, no es un problema de talante, es un problema de principios. Es un problema de si se hace frente a quien querían tener chantajeado al Estado o no. Y como usted dice que hemos hecho, yo tengo el mismo derecho a decir, hemos hecho lo contrario de lo que hicieron ustedes. Ustedes se aquietaron. Y por eso podemos concluir que con usted, señor Rajoy, hoy tendríamos controladores ganando más y trabajando menos. Eso es lo que podemos concluir. Pero fijaros, voy acabando. Rajoy tiene un problema, se llama Aguirre, se llama Camps, porque ellos recuerdan lo que él no quiere que los españoles sepan, lo recuerdan todos los días. Y por eso tenemos que aprovechar esta campaña electoral para recordarle a la gente lo que han hecho aquí. Se ha recordado esta mañana cómo tiene la educación Camps, cómo la tiene. Cómo tiene la sanidad, qué ha hecho con la dependencia, cómo tiene las cuentas públicas, qué se ha gastado, cuánto se ha gastado, ellos, los reyes de la austeridad, que expliquen lo que han hecho en las comunidades en las que gobiernan. Eso es lo que tenemos que recordar a la gente. ¿Cómo entienden la gobernación en un Estado autonómico? Tenemos que conseguir que Camps explique por qué ha renunciado al dinero que el Estado ponía para dar ordenadores a los niños en Valencia. ¿Por qué ha renunciado? Pero alguien puede... ¿Sabéis que el viernes en el Consejo de Ministros tomamos un acuerdo en donde repartimos al resto de las comunidades el dinero que algunas no quisieron en la oferta que hizo José Luis Rodríguez Zapatero para dar ordenadores a los niños en las aulas? ¡Qué casualidad! Madrid, Valencia y Murcia. No lo quisieron, que lo expliquen. Pero, por favor, que inventen otra cosa distinta de aquella ridícula explicación según la cual los niños iban a quedar miopes porque la letra era muy pequeña. Pero es que no les ven jugando con las consolitas estas. Que lo expliquen. Es toda una categoría política. Como decía Jorge, es una forma de entender la cooperación en el Estado autonómico. De eso tenemos que hablar de aquí al mes de mayo. De lo que han hecho, porque, como bien se ha dicho desde esta tribuna, justamente las elecciones son el proceso en el que los gobernantes tenemos que explicar lo que estamos haciendo. Y tenemos que señalar algo muy importante, fijaros. Esta crisis internacional es tan grande, es tan difícil de entender para mucha gente, que la gente puede estar pensando que da igual una cosa que otra. La gente puede pensar, si esto viene de fuera, si esto no hay quien lo controle, si no hay quien pueda con ello, pues da lo mismo, ¿no? Y es al contrario. Es al contrario, es en los momentos de crisis donde hace falta salidas progresistas. Es que ahora nos estamos jugando si se sale por la derecha o por la izquierda. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo salir con todos, pensando en todos, procurando que nadie quede atrás,
que salir dándole a cada cual lo que pueda conseguir. No es lo mismo, no es lo mismo pensar en todos que no pensar en todos. No es lo mismo una crisis, por favor, no es lo mismo la salida por un lado que la salida por otro. Por eso estamos tratando de explicarles a los ciudadanos que vamos a salir de la crisis y que los socialistas queremos salir con una agenda social. Es decir, queremos salir tratando de que todo el mundo salga, de que no se quede detrás. ¿Sabéis quiénes? Los que se quedan siempre detrás en las salidas de las crisis, los más débiles, los jóvenes, las mujeres y los mayores. Por eso queremos hablar de las políticas activas de empleo, que a veces debajo de estas jergas se encuentran cosas enormemente importantes. Se ha señalado también en esta tribuna. El boom inmobiliario tuvo muchas cosas buenas, porque es verdad que de eso vivimos mucho. Todos, ayuntamientos, comunidades, el Estado y los ciudadanos. Tuvo muchas cosas malas, y es que construimos mucho más de lo que pudimos digerir. Tuvimos un empacho de inmobiliario, un empacho de ladrillo, pero tuvo una especialmente dañina, que es la de la vida de aquellos jóvenes que, con ofertas de trabajo importantes fuera del sistema educativo, lo abandonaron sin títulos o con formación escasa. Han estado 6, 7, 8 años trabajando, ganando buenos sueldos, y ahora se encuentran en una crisis donde no hay más ladrillo para ellos y no tienen la formación para salir del desempleo en el que están. Esta es una tragedia. Esta es una tragedia. Y cuando hablamos de políticas activas de empleo, estamos pensando en estos jóvenes que tienen que tener formación, la que abandonaron de forma temprana para ponerse a trabajar, para incorporarse a esa nueva sociedad, a esa nueva economía de la que hablaba Jorge, a esa economía sostenible que estamos creando entre todos. Esas son las políticas activas de empleo. Estamos, compañeros y compañeras, diseñando una salida social a la crisis. Y tenemos que decirles a los ciudadanos que si siempre es importante votar, que lo es, si siempre es fundamental cooperar democráticamente, que eso es lo que supone una votación, comprometerse con las instituciones, cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, que es dónde salimos, cómo salimos y con quién salimos, es fundamental votar, que es lo contrario de lo que mucha gente piensa, que no es todo igual, que se puede salir con todos o pueden salir solo los que más poder y más capacidad tengan. Y eso no sería justo, porque pagarían justamente por esta crisis aquellos que nada tuvieron que ver en su gestación. Esa es la discusión. Por tanto, no es menos importante que nunca, es más importante que nunca. Y es verdad que la derecha sabe perfectamente el estado de ánimo en el que se encuentran algunos de nuestros votantes, lo sabe perfectamente, tiene que ver con esto que vengo diciendo, lo sabe también que lo cultiva. Su estrategia es muy sencilla, que se queden los nuestros en casa y que los suyos vayan en masa. Esa es su estrategia, que se queden en casa. Claro, veréis, es su estrategia. Por eso, Jorge y Joan, os negarán los debates, no querrán debatir. Querrán que las elecciones sean como un trámite más, no querrán debatir, porque en los debates salen estas cosas, no querrán campaña, harán una campaña muy cortita, campaña Valium, que la llamo yo, campaña Valium. Por eso, porque saben que hay en nuestros votantes una cierta perplejidad, en nuestros electores, es esa perplejidad la que tenemos que combatir, con una convicción que, como decía Jorge, si no desistimos, ganamos. Y si desistimos, compañeros y compañeras, entonces no hay nada que hacer. Por eso hay que hablar con la gente y explicar a la gente lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Fijaros, estos días se ve en la televisión a los estudiantes ingleses protestando contra la subida de las tasas universitarias de Cameron. Y siempre que los veo pienso, ¿cuántos de ellos se habrán quedado en casa hace 4 meses cuando votaron los ingleses? ¿Cuántos estarán diciendo ahora? ¿Cuántos estarán diciendo ahora quién me mandaría no ir a votar? ¿Quién me mandaría no ir a votar? Y esa es la gran paradoja en la que vamos a vivir los próximos meses. La gran paradoja es que cuanto más se necesitan las políticas progresistas, hay algunos progresistas que quieren quedarse en casa. Esa es la gran paradoja. Y esa es la paradoja que tenemos que vencer. Yo sé cómo están los medios de comunicación aquí, no hace falta que me lo recordéis, lo sé perfectamente. Pero fijaros, es como lo de la verdad y el arma de destrucción masiva. No olvidéis, nosotros nunca hemos tenido las cosas fáciles. Nunca. Nunca nos han regalado nada. Nunca. Todo lo que somos nos lo debemos a lo que hemos sido capaces de trabajar.
Y hay un arma de destrucción masiva tan importante como la verdad en la política, que es hablar con la gente, defender lo que estamos haciendo, trabajar con la gente. Eso lo sabemos hacer. Y eso, os lo aseguro, es mucho más efectivo que 10, 15 o 20 telediarios. Que nos vean convencidos de lo que hacemos, con convicciones socialistas y con determinación socialista. Eso es lo que os pido, compañeros y compañeras, para que Jorge y para que Joan puedan gobernar. Convicciones y determinación y trabajo. Nacimos para eso, os lo recuerdo. Nacimos para defender a los trabajadores. Pues a trabajar, compañeros y compañeras.